La proyección astral es la habilidad de separar el cuerpo astral o espiritual de nuestro cuerpo físico, permitiéndonos explorar el reino de los sueños, el reino de lo espiritual o el reino astral. Mientras lo hacemos, nos mantenemos conectados al cuerpo por un cordón conocido como el cordón de plata. Y es por medio de este que podemos volver en cualquier momento hasta nuestro cuerpo físico. Un viaje astral no es lo mismo que un sueño lúcido, aunque suele confundirse. Es por eso que a petición de ustedes he decidido hacer este video. Yo soy el documentalista y esto es cómo hacer un viaje astral. Un viaje astral implica hacerse consciente de sí mismo más allá de lo que estamos acostumbrados, hasta el punto de poder separar el cuerpo astral del físico y explorar otros reinos, dimensiones o espacios. No es algo a lo que los principiantes estén acostumbrados y ciertamente no es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana. Algunas personas tendrán una mayor disposición para hacerlo. A otras les costará más trabajo, pero es importante que sepas que todos tenemos la capacidad de hacerlo y cualquiera puede lograrlo poniéndole empeño y dedicación. Un viaje astral puede ser descrito como flotar o desprenderse del cuerpo físico y usar tu cuerpo astral. Ser capaz de verse a sí mismo acostado o sentado allí, cosa que ya hemos hecho en algunos videos de meditación guiada en mi otro canal. Pero una vez que logramos llevar a cabo un desprendimiento astral, podemos viajar o explorar cualquier parte de los planos físico o astrales que deseemos. Todo se reduce a la práctica y a la técnica de proyección astral. Hay varias cosas que se pueden hacer para facilitarlo. Al igual que con el sueño lúcido, hay cosas que puedes hacer para aprender a proyectarte astralmente. La proyección astral es a veces también conocida como EFC o experiencia fuera del cuerpo. Esto significa el mismo tipo de cosas. La experiencia de ser movido de tu cuerpo y ver o sentir cosas fuera del alcance físico. ¿La proyección astral o el viaje astral es real? Algunas personas no creen que los sueños astrales sean reales, que son únicamente proyecciones de nuestro subconsciente. Otras, en cambio, han tenido la oportunidad de vivir cosas interesantes a través de este tipo de sueños o viajes. Mucha gente sueña lúcidamente todas las noches. Eso es un hecho. Y también hay un gran número de personas que afirman que la proyección astral también es real. Estas personas suelen ser aquellas que experimentan sueños lúcidos, con la diferencia de que se han interesado lo suficiente por ello y han practicado lo suficiente como para lograr un desprendimiento a voluntad y con una conexión más estable. El problema es que resulta difícil conseguir cualquier tipo de prueba sobre este tipo de cosas, ya que se trata de un sueño y no podemos probar nada de lo que ahí vivimos.
No hay ninguna prueba como tal de la proyección astral, y algunos dicen que es solo una variación más desarrollada de los sueños lúcidos, pero que todo está en el subconsciente del sujeto. No obstante, hay quienes afirman que la proyección astral existe y hasta hay comunidades enteras de personas que se reúnen para practicarlo. Un viaje astral es simplemente algo que creías que era imposible de hacer, pero que un día te atreviste a hacerlo y funcionó. A continuación te daré una guía para que puedas practicar de manera independiente y en privado. Dependerá de ti si llamas a esa experiencia viaje astral o sueño lúcido, pero una cosa es segura: hoy algo nuevo sucederá en tu vida. Requerimientos. Si eres principiante, entonces este proceso debe ser practicado por la noche. Pero si ya tienes experiencia, entonces sabrás qué hacer. Encuentra un ambiente relajado y siéntate o acuéstate cómodamente. Es posible hacer esto ya sea sobre la cama o con el cuerpo sentado sobre un sillón o una superficie cómoda. Paso número 1. Concéntrate en tu respiración. Controla. Respira profundamente, dentro y fuera, hasta que empieces a sentir que tu mente se está vaciando. No debería haber nada en tu mente, excepto el sonido y la sensación de tu respiración. Es entonces cuando empezarás a sentirte extraño. Podrías notar que tu cuerpo se entumece o se desconecta. Necesitas hacer la respiración relajada hasta que tengas esta sensación. Si eres principiante, tomará más tiempo en empezar. Solo relájate. Concéntrate en despejar tu mente y controlar tu respiración. Los principiantes deben hacerlo por alrededor de 20 minutos. Experimentarás una fuerte ola o una pesada manta que se enrolla sobre tu cuerpo. Incluso puedes comenzar a tener una sensación extraña de que tu cuerpo físico se mueve o que algo lo empuja. Esto es normal. Deja que esto suceda, pero no te emociones demasiado. Paso número 2. La etapa de vibración. Aquí es donde empiezas a cambiar tu conciencia a una frecuencia de vibración diferente para poder proyectarte. Esto puede ser totalmente nuevo para ti si nunca has hecho esto antes. Pero debemos cambiar nuestra vibración para poder entrar en este mundo astral, ya que las vibraciones entre este mundo y otros mundos no son iguales, y nosotros estamos muy acostumbrados a vibrar para estar en este mundo. Así es que ahora te enseñaré cómo hacerlo, para así lograr igualar o alcanzar la frecuencia necesaria para ti. Siente las vibraciones de tu cuerpo. Imagina que empieza a vibrar y a brillar al mismo tiempo. Seguramente sentirás cosas nuevas, así es que no entres en pánico. Trata de mantenerte enfocado. Deja que las vibraciones formen parte de ti. Mantén el equilibrio. Concéntrate solo en lo que estás haciendo. Ahora, una vez que lo hayas controlado y estés en la etapa de vibración, comenzaremos a ejercitar la fuerza de voluntad. Paso número 3.
Visualízate o imagina que te estás moviendo, pero sin moverte. Aquí es donde las técnicas de proyección astral entran en juego. Necesitas elevarte en tu nuevo estado de relajación fuera de tu cuerpo físico. Algunos métodos comunes son imaginar tu mano contrayéndose y cerrándose sin que se mueva realmente. Enfócate en la sensación hasta que casi puedas verla y sentirla. Si lo prefieres y te sientes con suficiente seguridad, puedes intentar visualizar que tu alma sale del cuerpo y se coloca frente a tu cuerpo físico, en la misma posición, como si fueran un espejo, con la diferencia de que el alma puede ver a tu cuerpo físico, pero tu cuerpo físico no puede ver a tu alma. Otra forma es intentando salir del cuerpo y recorrer toda la habitación mientras tu cuerpo permanece inmóvil. Cuando hayas encontrado una forma que funcione para ti y te hayas enfocado realmente en el aspecto visual, ejercita toda tu fuerza de voluntad e intenta ir más lejos. Paso número 4. Levántate y anda. Naturalmente, las primeras veces te sentirás fuertemente atraído hacia tu cuerpo físico. Esto es normal y muy natural, pero mejorará con la práctica. Puedes hacer esto tantas veces como lo necesites, no hay límites. Aunque algunos dicen que es saludable mantener un equilibrio entre el mundo físico y el astral, así es que recomiendo no pasar demasiado tiempo fuera de tu cuerpo. Ahora eres libre. Mientras más practiques, más lejos podrás ir. Comienza con tu habitación, luego tu casa, luego intenta darle una vuelta a la cuadra o el vecindario, visitar a un amigo, etc. Cuando logres esto, poco a poco podrás viajar cada vez más lejos y lograrás mantener conexiones estables. Los peligros de la proyección astral. Muchos dicen que la proyección astral no es peligrosa, pero la verdad es que sí lo es. Con respecto a esto existen muchos mitos, pero también muchas verdades. Lo que definitivamente nunca debes intentar hacer es tratar de contactar a los muertos. Únicamente una persona con muchos años de entrenamiento astral puede hacerlo, y aún así, debe tomar ciertas medidas de seguridad. Tampoco debemos viajar más allá de nuestras posibilidades, ya que corremos el riesgo de traer algo de vuelta. Es como encontrarnos con otras entidades durante los viajes astrales, y si estas entidades son malignas, se anclarán a nuestra alma y regresaremos con un cadáver astral pegado a nosotros. No intentes afectar astralmente a alguien más. El mundo astral tiene sus reglas, y lo cierto es que son muy desconocidas aún para nosotros. Romper el equilibrio astral, interactuar con otras almas y afectarles negativamente podría tener serias consecuencias para tu alma. Por esta razón, solamente intenta la proyección astral si has leído sobre ella y sabes lo que estás haciendo. Si por alguna razón, durante un desprendimiento astral sientes mucho miedo o que esto es peligroso, entonces no lo intentes. Recomendaciones extras. Poner música relajante puede ayudar, e intentar que sea en tonos mayores. Esto suele facilitar la proyección astral. Puedes además concentrarte en la música en lugar de la respiración.
puedes intentar vibrar junto con la música, flotar al ritmo de esta o fluir junto con ella. Podrás encontrar música y un libro especial para realizar tus viajes astrales en mi página oficial www.eldocumentalista.net. Yo soy el documentalista y esto fue Cómo hacer un viaje astral.